Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a los 8 que ya estáis por ahí. Me consta que sois 8 ya, que sois 10. Quería entrar puntual para agradeceros un poco a los que sois puntuales y a las que sois puntuales, que es muy importante, ¿no? Entrar a la hora, entrar puntuales y así luego terminamos puntuales a las 7. ¿Se me escucha bien? Si queréis podéis escribir por el chat y así hacemos una primera prueba de 1 minutito o 2. Si se me escucha bien y se me ve bien, podemos empezar, ¿vale? Si os parece. ¿Sí? ¿Me escucháis? Nadie escribe nada, parece que no se escucha, porque si no escribís nada es que no se escucha. Ah, vale, sí, ahí están diciendo, se oye perfecto. Buena vesprada, compañero. Uy, hola, Vanessa, ¿qué tal? Molt bé, benvinguts i benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. Perfecto. Pues entonces, empezamos. ¿Vale? La gente está diciéndome por WhatsApp que no se ve porque no se enteran muy bien. Pero bueno, vamos a recordarles que sí que va y ya está. Así que nada, empezamos, ¿vale? Y otra cosita que quería comprobar con vosotros era, porque a mí siempre me gusta comprobarlo antes de, era si no se ve del revés, ¿vale? Es decir, si no se ve en espejo, si yo os muestro un libro, por ejemplo, ¿lo leéis bien o lo leéis al revés? Esto es importante también saberlo. ¿Lo leéis en espejo o lo leéis correctamente? Espero que lo leáis bien, porque lo he puesto así para que vosotros lo veáis bien y no en espejo. ¿Vale? Dicho esto, empezamos. Lo leemos bien. Ideal. Pues nada, pues vamos a empezar. A ver, antes que nada, me gustaría, pues eso, daros la bienvenida de nuevo, daros la bienvenida a todas y a todos a esta pequeña webinar, como se les llama ahora en estos tiempos modernos, a esta pequeña webinar de la pizarra opositores, en este caso sobre lectura, ¿vale? Sobre fomento lector. Entonces, yo lo que me he preparado es una serie, pues, de cositas, de aspectos, de estrategias, de recursos básicos que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar la lectura. Nosotros como profesores trabajar, los niños no van al colegio a trabajar, sino a desarrollar, a explorar y otros muchos verbos sinónimos que podemos usar en educación, pero no a trabajar. Trabajar es un vocablo, un concepto heredado del adultocentrismo. El niño y la niña no trabajan en el colegio. Así que, para trabajar nosotros y desarrollar en el alumnado el placer de la lectura. Porque yo antes de empezar, pues me gustaría empezar hablando precisamente sobre eso, ¿no? Sobre qué es el fomento lector, qué prima en él, qué es lo que prima para vosotros y para vosotras, que reflexionéis. Si es un contenido aparte, es decir, si fomentar la lectura es un contenido aparte como tal, la lectura, y hay que trabajarla, estamos hablando de diferentes etapas educativas, ¿eh? Por ejemplo, hay quien ve que la lectura simplemente es velocidad lectora, comprensión lectora, expresión, y hay quien la usa como transversal al resto de materias o de asignaturas. Son preguntas para la reflexión que iré intentando dar respuesta a lo largo de toda la webinar, ¿no? Esta videoconferencia. Después, otra de las cositas que quería comentaros es ese cambio de concepto en los planes de fomento al lector. Precisan de un cambio de concepto. Para mí, de nada sirve hablar de concepto lector, de fomento lector, disculpad, si no hablamos de fomento del placer de la lectura, ¿vale? De nada sirve hablar del fomento lector si no hablamos del fomento del placer de la lectura, porque ¿para qué queremos que nuestros niños y nuestras niñas lean? ¿Para qué queremos que nuestros niños y nuestras niñas lean si no fomentamos en ellos el amor, en nuestro alumnado, el amor y la pasión por la lectura? ¿Vale? Esto es importante, fomentar en ellos el amor y la pasión por la lectura. Entonces, ¿de qué nos sirve? Vamos a hacer un plan de fomento lector. Un concepto arcaico
heredado, que vamos a hablar, que seguimos llevando en nuestra mochila de maestros y maestras molones y que nada tiene que ver con lo que realmente pretendemos, porque fomentar la lectura sin amarla va a ser un fracaso en lo que estamos pretendiendo, ¿vale? Entonces, yo creo que ese cambio en la terminología, considero que ese cambio en la terminología, desde mi experiencia y desde mi formación docente, con esto lo digo todo, queremos que lean o que disfruten leyendo. Os paso la pelota a vosotras y a vosotros para que esto sea un poquito interactivo. A lo mejor algunas y algunos lo estáis viendo desde el sofá, pero bueno, si lo estáis viendo de cara al ordenador y podéis ir escribiendo, pues es mucho más cómodo poner, pues para mí es mejor que esto, que amen la lectura y que tengan pasión por leer. Si aman y tienen pasión por leer y fomentamos el placer de la lectura irá, como dicen las yayitas, cosiendo y cantando, será coser y cantar. Si no, no será coser y cantar, sino será una tarea ardua, farragosa, densa, complicada, que nada tiene que ver con lo que nosotros pretendemos o queremos que sea la lectura, ¿vale? Dicho esto y hecha esta pequeña introducción, que os vuelvo a enseñar la pantalla, que supongo que la veréis bien, voy a comprobarlo porque yo me he cerrado la pantalla aposta para así no verme en espejo, sí que se ve perfectamente, ¿vale? Entonces, fomento lector o placer por la lectura mientras va entrando la gente, ¿vale? Ya somos 32 dentro. Entonces, vamos a empezar con ello, ¿vale? Hecha toda esta introducción, hecho todo conocimientos previos en terminología de proyectos de trabajo, pues llega el momento de ir al grano, ¿vale? Ir al grano. ¿Qué es leer? ¿Y leer para qué? ¿Qué es leer? ¿Y leer para qué? Me gusta más así que ir compartiendo pantalla con vosotros, ¿verdad? Es como más interactivo, así tengo la pantallita, la tablet en la mano y creo que es mucho más enriquecedor, más motivador. Pues leer, podríamos decir que es introducirnos en una historia, igual que en una peli, igual que en un videojuego, y así se lo tenemos que hacer ver a nuestro alumnado. Es igual que introducirnos en una peli o en un videojuego, y yo diría que es mejor, que aún es mejor. Leer es disfrutar. Pero claro, toda esa interactividad que nos generan el resto de aplicaciones, el resto de tecnologías, el resto de inputs, ¿no? De recursos al alcance para despertar la creatividad o para hacernos una inmersión directa en una aventura, en una historia ajena a nuestra propia realidad, son bastante más motivadores que un libro. Si nosotros creemos eso, vamos a fomentarlo en nuestro alumnado. Es como el caso de lo que he dicho al principio. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, tenemos conceptos arcaicos, nosotros y nosotras tenemos conceptos arcaicos en nuestra mochila y hablamos de trabajar en el aula cuando los niños ahora no van a trabajar y les decimos ya crecerán, cuando los niños no tienen que crecer, tienen que disfrutar de su etapa como infancia, de la cultura de la infancia. No son menores que nadie. Estoy harto de escucharlo de menores y aprovecho para decirlo aquí. ¿Menores que quién? ¿Menores que quién? Si nosotros nos dirigimos hacia la infancia desde esa perspectiva adultocéntrica, ¿no? Y desde esa visión, sin cambiar el paradigma, estamos infravalorando su etapa. Si nosotros nos dirigimos hacia el niño y hacia la niña desde nuestra perspectiva, viendo que los inputs y recursos y materiales que tienen a su alcance para extrapolarse, hacer una inmersión directa en una aventura que sea ajena a ellos, son mucho más motivadores que un libro, sin darnos cuenta, estaremos haciendo que no les guste la lectura, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es mejor y tenemos que creernos que es mejor. ¿Por qué es mejor? Pues porque no vemos, simplemente imaginamos, ¿vale? Lo otro lo vemos. Entonces, con esa premisa está clarinete, ¿vale? Entonces, ¿qué es leer y para qué es leer? Voy a enseñar la diapositiva con fotografías de las que tengo autorización de actividades que he podido hacer con mi alumnado y yo ahí bien repantigado, un emoji mío, leyendo en un puff. Pues desde el qué es leer y para qué leer ya hemos dicho una premisa, ¿no? Introducirnos en una historia, igual que tal, pero mucho mejor. Y leer es, para otros muchos, una asignatura a evaluar.
y para vosotras, y para vosotros, vosotras que veo que sois mayoría, ¿vale? ¿Qué tal las lecturas obligatorias? ¿Qué tal esa velocidad lectora versus la pasión por los libros? ¿Verdad que todos lo veis así? Estamos en educación infantil y obsesión porque lean de una manera mecánica sin respetar su nivel madurativo, su nivel de desarrollo y su cultura de la infancia y de la espontaneidad, de querer leer porque necesitan leer, porque les apetece leer, y luego pasamos a primaria y hacemos lo mismo. Venga la fichita, venga rellena con el autor, rellena con el lomo del libro a ver de qué colección es y cuál es la editorial, y de nada sirve que hayamos leído. Tienen un trabajo, una carga post-lectura que les hace farragosa la lectura en sí, el durante la lectura. Y pasamos a secundaria y vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Con las lecturas obligatorias. Entonces, ¿es más fácil o es mejor para vosotros evaluar la velocidad de lectura o evaluar esa pasión por los libros de algún modo, ¿no? Tener los libros como un recurso transversal, tener los libros como esa herramienta en el aula que nos va a hacer, de vez en cuando me arrimo, ¿vale? De vez en cuando me arrimo, porque así puedo acercaros las diapositivas, ¿vale? Queda un poquito más enriquecedor, más enriquecido este discurso que os estoy haciendo, este proyecto. Pero está bien que interactuéis porque yo luego lo voy a leer todo. Y al final seguro que tengo ahí una compi, estará por ahí mi compañera Patricia, que hará una criba y si hay alguna duda muy concreta me la preguntará en nombre de todos y de todas. Dicho esto, la herramienta de la lectura, como una de las primeras conclusiones que podemos extraer de esta charla, no tiene que ser un contenido a evaluar extrapolado del resto de áreas, de materias, de bloques de contenidos, sino que tiene que ser transversal. Si nosotros trabajamos de una manera competencial, que es lo que nos pide la normativa, desde un diseño universal del aprendizaje, para que todos y todas puedan acceder perfectamente al currículum, desde un aprendizaje social o servicio, desde la cooperación, desde un aprendizaje coproyectivo competencial, que lo he dicho al principio, también lo de las competencias, veremos realmente que el niño está haciendo, pues, esa participación real en su propio aprendizaje que con la lectura le permite aprender y desarrollar los contenidos que luego queremos evaluar. Porque, claro, todo se tiene que leer, desde las matemáticas en un problema a una actividad de ciencias, a una actividad concreta de castellano, de valenciano, pero si nosotros trabajamos de una manera proyectiva, que luego lo veremos, que luego hay un punto que he preparado aparte sobre esto, en prelectura, durante la lectura y postlectura, será mucho más enriquecedor. Y todo lo que seguro que habéis ido escribiendo por ahí sin que yo os diga, y no lo he leído, pero me imagino que habéis ido poniendo, pues, la pasión de la lectura, disfrutar con la lectura, mucho más motivador o enriquecedor hacerla transversal, todas estas cositas, pues me imagino que será lo que realmente os llene, ¿no? Os llene como ese fomento del placer de la lectura. A mí es que me gusta lanzar estas pinceladas, ¿no? Estos, a veces son choques o frases un poco lapidarias, porque creo que somos nosotras y nosotros los que tenemos el poder para cambiar este paradigma del sistema educativo. Y si cuando nosotros hacemos un plan de fomento lectora en un centro, no cambiamos ese nombre que desde arriba nos impone a un plan de fomento de placer de la lectura, de nada sirve. Porque yo no quiero que mi alumnado lea y ya está, fomentar la lectura, porque yo quiero evaluar las competencias que la lectura como tal tiene, de velocidad, comprensión, expresión. No quiero eso, ortografía, gramática, no. Quiero que sientan amor por la lectura y lo otro vendrá después, ¿vale? Pasamos de diapositiva y pasamos a una de las primeras premisas que tenemos que tener en cuenta, la importancia del lugar o del espacio. Mira, Gracia, te leo, solo leo un mensajito porque me he reducido el chat y así no me mareo. Gracia, no te conozco, pero bueno, Gracia, bienvenida a esta charla, te leo. Me gusta que te haya gustado lo de imaginar en lugar de ver. Me gusta que te haya gustado, ¿vale? Me gusta que te haya gustado porque es la realidad, ¿no? Es la realidad y tenemos que tener esas premisas así como clavadas, decorar bien nuestros espacios y para hacerlo real y más factible y más llevadero y mucho más amable con él.
espacio. Entonces, esa importancia del espacio que aquí veis, ¿no? Aquí veis dos realidades. Una montaña hecha con libros que no son reales, que son cajas de naranjas y cajones. Lo que pasa es que están forrados con papel, con cartulina, encolados, que hicimos una vez en la asociación en la que yo estoy. Y luego, al lado tenemos mi biblioteca de aula, ¿no? Mi rinconcito de la biblioteca, al que yo no le llamo nunca biblioteca. Le llamo, aunque podemos llamarle, no hace falta evitar el concepto, pero es nuestro saloncito, nuestro comedor, nuestro espacio. Ese tipo de espacios, pues nos hará que la lectura sea mucho más agradable. O tú, donde lees, ¿vale? Tú cuando coges un libro, a los que os gusta y a los que realmente habéis sentido esa pasión y hemos sentido ese amor por la lectura, nosotros nos ponemos a leer en una silla incómoda. A veces leemos de paso porque estamos enganchados en una lectura y podemos leer incluso en el metro, pero para llegar ahí y evadirnos de la realidad hay que leer de una manera cómoda. ¿A quién le gusta leer en su tumbona, en su puff, en su sofá, en su cheslón con una taza de té y de café al lado? Pues yo creo que a todos y a todas. Entonces, uno de los primeros fallos que solemos tener es el ponernos a leer en clase en sillas. Y no voy a juzgar a nadie, yo no soy de juzgar, pero muchas y muchos lo seguís haciendo. Entonces, hay que reflexionar. Y yo lo veo a diario. Yo lo veo a diario desde mi colegio y desde otros colegios que visito. Entonces, si yo cojo el libro y es la hora de la lectura y estamos todos leyendo en sillas, y no me vale decir es que ese mobiliario que tenemos, es que los espacios, el mobiliario que tenemos, que yo he estado arriba trabajando y lo sé, es un mobiliario que hay en stock, pero mientras que cumplan las normativas de seguridad básicas que son muy amplias, como el currículum, una vez yo hice una prueba que a mis alumnos opositores se la he contado muchas veces, sobre el currículum, ¿vale? Y di trozos de currículum a un claustro de profesores y todas, ¡ay, un claustro de infantil! ¡Qué maravilla, madre mía! Ojalá este fuera nuestro currículum, ojalá tal, ojalá cual. Cuando lo montaron, era un juego, ¿no? Un juego, una dinámica de introducción, vieron que era nuestro currículum de educación infantil. Frase a frase quedaba como muy amplio y muy ambiguo, como muy abierto, ¿no? Y es que en realidad nuestro currículum es así, es flexible y es abierto. Y lo mismo pasa con ese mobiliario. Con que cumpla una seguridad, con que tenga una normativa clara detrás, podemos usar lo que queramos. Y si no quiero tener 25 sillas para 25 alumnos porque trabajo por proyectos, por rincones o por ambientes, no me hace falta tenerlas. Nadie me va a decir que las tengo. Entonces, podemos tener ese espacio, ese rinconcito de biblioteca o de lectura adaptado, amable, cariñoso, cálido, una buena biblioteca. Esto, a ver que no me pase de tiempo, voy muy bien, porque sé las diapositivas que tengo y sé dónde tengo que llegar en cada minuto. Esto me hace recordar la importancia del espacio como tercer docente, que hay gente por ahí que lo sabe. La importancia del espacio como tercer docente es algo que viene de la pedagogía de Emilia, en la que familias y profesorado están a la par, equipos docentes, en esa coeducación real, no entendida como coeducar en igualdad de sexos, sino como educar en que familia y escuela son dos pilares básicos en la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y diré, dedicado a mis alumnos y alumnas y opositores, que algunos seguro que estáis por ahí, que este proceso de enseñanza-aprendizaje va y viene, y que como dijo Cicerón, que les he dicho que les prometía que lo iba a decir, como dijo Cicerón, si quieres aprender, enseña. Si tú estás enseñando y nunca quieres aprender, de nada sirve, eres un docente sin compromiso ninguno. Y la vocación aquí no es suficiente. La vocación no lo es todo. Puedes tener vocación para tocar la guitarra, para cortar carne en la charcutería, para conducir un taxi o para cantar. Para la profesión docente, aparte de la vocación, necesitamos el compromiso, porque tenemos a nuestro alrededor a niños y niñas que tienen su presente y que tienen que vivir su presente. No están preparándose para ningún futuro, que también, pero tienen su presente. Con esto es la verdadera coeducación, cuando corresponsabilizamos de la educación a la familia y a la escuela. No me vale en un plan de acción tutorial, que es lo típico y lo que pone la normativa, AMPA, reuniones de padres y tutorías. No, hay que integrarlos de algún modo, porque si no luego nos saldrá el tiro por la culata. Esto no me enrollo porque tendríamos otra webinar aparte y muchos de vosotros y muchas ya lo sabéis, pero no pidamos de repente que las familias ayuden en un taller porque igual se nos quejan. Ahora, porque claro, porque es tarea, porque es mano dura, porque es mano de obra y es normal que se nos quejen porque no están acostumbradas a participar de la vida del aula. Si tu aula no es un tabú y tu aula tiene las puertas abiertas y
coeducamos, esto va a funcionar. Y ese es el espacio como segundo, las familias como segundo docente y el espacio como tercer docente, porque el espacio educa. Por eso os he traído a este espacio para hacer esta webinar, porque me parecía muy interesante pues tener un rinconcito de mi casa que me gusta, que tiene libros, que tiene peluches, que tiene marionetas, para trabajar todo ello nosotros y desarrollar en nuestro alumnado el fomento por el placer de la lectura, el fomento por el placer de leer, ¿vale? Desde Mary Poppins a Brujas Úrsulas, a otro tipo de muñecos y muñecas y peluches y marionetas e incluso de dedo, que no voy a enseñar ahora, pero que tenemos que tener y que eso también es leer, ¿vale? Y tiene que estar en un espacio. Una buena biblioteca, seguimos con el espacio, para mi gusto, tiene que tener una selección de libros clara. No podemos amontonar y ver que año tras año los niños no los leen y de repente a los 4 años limpiamos y vemos que hay libros del año 2 antes de Cristo y esos libros del año 2 antes de Cristo les faltan hojas. ¿Eso es agradable para leer, para que un niño coja, una niña coja y se ponga a leer? No, no lo es, ¿vale? No lo es. La selección de libros. La segunda, bueno, en esta diría el tirar y renovar, quiero decir, seleccionar los libros tirando y renovando, ¿vale? No podemos mantenerlos ahí por los siglos de los siglos. La segunda, la buena compra para tener. Dejarnos aconsejar por bibliotecarios y bibliotecarias, por libreros y libreras. Es muy importante que esté una biblioteca en nuestra aula o en nuestro colegio o en nuestra escuela que acoja e invite a la lectura y que haya variedad de libros y de lecturas. La tercera, eso luego hablaré, dejar elegir, es muy importante. Sí, tenemos que tener una lectura obligatoria porque queremos hacer unas tertulias literarias dialógicas, que es una muy buena actividad, ¿vale? Por ahí leo, quien hace tesis y hace cosas sobre las tertulias sin saber lo que es una tertulia, ¿vale? Es decir, no podemos pensar que una tertulia es para mejorar en la expresión escrita o mejorar en la comprensión lectora porque no es el caso, ¿vale? Una tertulia es un aprendizaje servicio y social que lo que pretende es trabajar en comunidad, desarrollar lazos, estrategias y crearlos para un aprendizaje social y servicio y vincular de una manera transversal una lectura, fomentar el placer de leer, sí que lo persigue una tertulia literaria dialógica, transversalizar y permear en una lectura al resto de contenidos y de áreas del currículum, ¿vale? Entonces, quien quiera que una tertulia dialógica sirva para mejorar en la competencia escrita o para mejorar la velocidad lectora está muy equivocado. No podemos evaluarla por ahí porque no es uno de sus fines. La cuarta, pues por ejemplo, hacer presupuestos para transversalizar esa biblioteca, ¿no? Ese espacio, es decir, que los niños y que las niñas piensen que quieren comprar. Ya estamos transversalizando otra vez y haciendo suyo su rincón de biblioteca. Tenemos un programa de dinamización de bibliotecas que se renueva cada año y que los profesores y profesoras eligen qué libros vamos a tener en la biblioteca. ¿Por qué? Porque no lo eligen el propio alumnado que va a usar esa biblioteca de aula, esa biblioteca de centro, ¿vale? Y presupuestan. Y lo pueden hacer desde las primeras edades, sabiendo que una colección, todos los libros son a 6 euros, pues los van a sumar. Si son más mayores, pues los van a multiplicar. Si quieren 4, si quieren 5 de esa misma colección. Y que elijan. Y esto les encanta a los libreros y libreras. Que les pidas, pásame tal, de tal editorial y de tal cual, que vamos a elegirlo en clase. Materiales sobre ciencias, álbumes ilustrados, colecciones adaptadas a esta edad y no sé cuántos. Y nosotros lo vamos eligiendo con nuestro alumnado. Y después, ya he hablado de lo del programa de dinamización de bibliotecas, retomamos que la calidez, la amabilidad y la estética de nuestro rincón de biblioteca, de nuestro espacio de biblioteca, es imprescindible, es importantísima, tiene que apetecer ser usada, ¿vale? Que es estético, que es agradable, que es cálido. Igual que cuando juzgamos a un niño o a una niña, no podemos jugar desde el bien y desde el mal, porque esto es una balanza de la ética y la moral. Tenemos que juzgar desde una balanza de la estética, porque es lo que te gusta y lo que no te gusta. Y en eso estamos hablando con la estética de nuestra biblioteca, nuestro espacio para leer, de lectura, de fomentar el placer de la lectura. Es decir, mi casa podrá ser
estilo industrial, estilo barroco, estilo rococó. Nuestra aula también. Pero lo que no pondrías ni en tu casa ni en la mía sería, pues, por ejemplo, chinchetas en el comedor a tope, venga el celo, unas cortinas medio rotas, mesas despuntadas o peladas, porque eso no es cálido ni es estético. Venga el plastificar y todo plastificado en la biblioteca, ¿vale? Cada uno que haga un lavado de su cabecita de lo que es estético y lo que no, y que entienda que lo estético es un sinónimo de cálido y de amable. Da igual que sea de una manera o de otra, pero la calidez y la amabilidad tiene que estar. Y lo que no pondrías en tu casa, sea del estilo que sea, no lo puedes poner en el aula. No puedes llenar el aula de chicles, Blu Tacks, plastiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia de los espacios de biblioteca. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, seguimos con la misma, la vuelvo a enseñar por si hay gente nueva por ahí, estamos con la importancia del espacio del lugar. Tenemos que pasar a hablar de un espacio muy importante, que es el espacio al aire libre. Señoras y señores, el espacio al aire libre. ¿Dónde estamos nosotros? Pues yo creo que todos los que nos hemos conectado aquí ya me han dicho que no, que ha habido gente de otras comunidades autónomas, pero somos de un lugar que es o Valencia o el resto de España, que el clima no es un clima de Finlandia y podemos usar los espacios exteriores para la lectura. ¿No nos apetece salir en pleno mes de abril debajo de un árbol cuando el COVID-19 termine a leer libros? ¿No les motivará más a nuestro alumnado leer un día a la semana en el exterior y llevarnos el almuerzo o traernos un té o un refresco o unas pastas que luego comentaremos al exterior y salir con nuestro libro de lectura a leer? Pues sí, ya sabéis que sí, ¿vale? Pasamos ahora a la selección de lecturas. La cuarta de las temáticas importantes que hoy quiero tratar con vosotras y vosotros. La cuarta, la selección de lecturas. Os lo voy a enseñar para que empecemos y nos centremos, ¿vale? La selección de lecturas. Aquí tenemos narrativa, poesía, teatro, tenemos muchísimas, ¿vale? Cómic, revista, todo eso son lecturas que pueden estar en nuestra biblioteca. Sí, ¿y por qué se nos olvida? ¿Por qué entramos a las bibliotecas de aula o a las bibliotecas de centro y solo vemos libros, libros y libros? Y lo peor de todo, libros muy antiguos y libros obsoletos. Que lo he comentado antes, que los hay. Y entras y todavía ves una colección de rondalles valencianes que están muy bien, pero las hay actualizadas, que son del año 1981, por ejemplo, y están viejas, requete forradas, y les faltan páginas. Son súper atractivas para un niño de primero de primaria, aunque sean adaptadas. Son súper atractivas, ¿eh? Y están, y las hay. O un baúl dels monstres, que están muy bien para la educación infantil, pero que ya tienen 15 años y como los han llevado a su casa tantas veces y los han tocado, todas las páginas bailan, les faltan trozos e incluso están rayadas. Súper motivador. La selección de lecturas, ¿vale? Luego, las tablets no se nos pueden olvidar. Bueno, en este caso no es una tablet, es como un iPad, es una Surface. Pero las tablets no se les pueden olvidar. Les puede encantar leer en las tablets. Y en sus casas tienen tablets. Y podemos tener un banco en la clase de 2 o 3 tablets cuando realmente coeducamos con las familias que no usan en casa y seguro que los papis las traen a la clase. Y podemos tener en nuestra biblioteca tablets con lecturas, con programas de lectura, etcétera, para que los niños y las niñas lean, para que los alumnados lean una tablet, cosas que nosotros les metemos previamente, ¿vale? Maravilloso. Y no lo podemos olvidar. Luego, jugar con las lecturas, en la selección de las lecturas, jugar con ellas, es decir, tocarlas, olerlas. Mirad, yo aquí en esta fotografía que se ve, en la de arriba, pues hice un juego, ¿no? De intentar descubrir, estamos metiendo al niño y haciendo una inmersión muy agradable hacia el libro, hacia la lectura, hacia el placer de leer. Entonces, vamos a jugar con la lectura antes de abrir el libro. Vemos portadas, elegimos, decidimos de qué puede ir, las tocamos, las olemos, vemos las texturas, imaginamos qué puede pasar dentro, viendo los protagonistas lo que pasa, si es oscura, si es tétrica, si tiene mucha luz, si es de colores rojizos primarios, nos puede indicar unas cosas u otras, ¿vale? O para quién es la lectura.
Después, leer antes de leer, súper importante. Leer antes de leer. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño o una niña nunca va a perder la pasión por la lectura si nosotros le contamos cuentos. Y llegan a primero o a segundo o a tercero y se nos olvida contarles cuentos. Y en sexto están deseando verte apasionado por una lectura y por un álbum ilustrado, que tú les cuentes y que tú les lleves a la clase, como todos los que veis por ahí. Y les encanta. Y cuando los has motivado, se lo quieren llevar todas y todos a casa. Pasa lo mismo con las canciones de cuna, con les cançonetes tradicionals. Cuando estamos en educación infantil, tenemos que nosotros leer antes de leer. Esto es una premisa que también me encanta. No podemos hacer que un niño y una niña lea si no nos han visto leer. Tenemos que conseguir que ellos vean que nosotros leemos y les leemos. Eso por un lado. Luego, a la hora de contar cuentos, por los planes de fomento lector, a la hora de contar cuentos, voy a coger otro, no estaba ninguno preparado, entonces los tengo un poco así. El cuento de Rey y Rey los podéis ver todos en el blog, en el de la pizarra que los pueden compartir y en el de No es la clase de siempre también los podéis ver. Todos los cuentos contados. Cuando cogemos un cuento, podemos leerlo, por supuesto. Hay que leerlo, hay que cogerlo y leerlo. Un día decidió que antes del verano el príncipe debería casarse y ocupar el trono. ¡Despierta, despierta!, le gritó la reina. Tú y yo tenemos que hablar. Y hacer voces, claro que sí. Y después enseñar las ilustraciones. No sirve de nada estar enseñando el libro siempre, sabérnoslo de memoria y que el niño y la niña vea que no leemos. Esto no mola. Tenemos que leer y después enseñar. Y otra cosa a la que no están acostumbrados es cuando cuentas un libro, cuando uno va a sustituir, cuando uno me refiero a mí mismo, cuando uno va a sustituir a otras aulas, pues se da cuenta que, sí, se da cuenta que hay niños y niñas que no están acostumbrados y entonces cuando estás así leyendo están diciendo, tranquilas, yo cuento y después lo leo. Marcar una disciplina, ¿vale? Y yo soy mucho de primero marcar unas disciplinas para luego laissez-faire, porque el laissez-faire está muy bien, pero está muy bien cuando fomentamos la participación del niño y de la niña en su propio aprendizaje. Si dejamos hacer es un caos. Yo dejo hacer muchísimo, entendido como el principio democrático que era laissez-faire en el momento de la revolución. Es decir, cuando el pueblo tuvo el poder, cuando los niños tuvieron el poder y saben cómo deben actuar, es cuando pueden hacer. Entonces, nos va a pasar. Entonces, el primer día o el segundo día que nos digan 2 niños seguidos después de haber avisado o 2 niñas seguidas, a ver, pues dices, bueno, pues no lo cuento, mañana lo contaré. No falta gritar ni enfadarnos, porque había una norma clara. Pero sí, pero después se acostumbrarán y tú lo pasas y lo ven todos y te sientas en el suelo y os sentáis en asamblea y disfrutáis de la lectura, ¿vale? Hay que acostumbrar a ese a ver como ejemplo de la lectura, lo estoy comentando ahora. Importancia de la temática, de la ilustración, de los estereotipos. Vamos a los coles y vemos siempre muchos libros de la misma colección con el mismo dibujante o ilustrador. Pasamos ya a casos aún más, no quiero decir ninguna palabra con se me entiende, tipo Disney, etcétera, 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 o cosas, ilustraciones muy antiguas. La riqueza de la ilustración, de la textura, del pop-up, de los desplegables, es magia, es fomento por el placer de la lectura, ¿vale? Voy a coles, voy a enseñaros uno, que yo lo suelo usar mucho para este tipo de ejemplos. Voy a coles en el que, y a aulas, en el que este tipo de ilustraciones son la norma general en los libros. Ilustraciones del año 2, ilustraciones bidimensionales muy básicas con un color acuarelado que nada tiene que ver con los nuevos ilustradores y las nuevas tendencias y lo que realmente educa en la creatividad y en la innovación, ¿no? Y en un buen fomento de la lectura y del placer de leer en la infancia. Y luego veo otras que son las típicas colecciones y lo único que hay en las bibliotecas son las típicas colecciones. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, ¿vale? Riqueza en las lecturas, riqueza en las lecturas, en no tener estereotipos, importancia de la temática, importancia de la ilustración, contar, disfrutar haciendo voces, porque si no, no estamos fomentando el placer de la lectura.
que es lo que queremos en este caso. Eso respecto al punto 4 de la selección de lecturas. Ya pasamos a uno de los más extensos que os he preparado, que son las tareas lectoras. Las tareas lectoras que entrarían dentro de ese plan de fomento lector que queremos, pero visto desde una perspectiva de fomentar el gusto, las ganas de leer, ¿vale? El gusto y las ganas de leer. Las tareas lectoras, pre, durante y post. Las he clasificado en pre, durante y post, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, vamos a hacerlas. Antes hemos visto la diapositiva de la selección y ahora vamos a trabajar sobre las tareas. Entonces, ¿qué hacer pre? Pues pre-lectura tenemos muchísimas actividades que ya van entrando, permeando, goteando, sin paraguas sobre nuestros niños y nuestras niñas, como los encargados y encargadas responsables, que es una palabra inclusiva, de la biblioteca. Que si no tenemos que poner la O ni la A, responsables de la biblioteca. Si los responsabilizamos, ellas y ellos van a tener ganas porque sus compañeras y compañeros cuiden los libros. Una biblioteca bien clasificada. Libros en valencià, libros en castellano, cómics, álbumes ilustrados, revistas. Importantísimo. Poemarios, el libro recomendado, en un atril bien grande, bien que se vea, en unos troncos, que son las hojas, simulan ser, por eso la presentación habéis visto que son hojas, porque he hecho una analogía con las hojas de los libros. Los troncos que una compi y amiga que está conectada, seguro, Ana, me prestó de su chalet, de su casa, para yo crearme un árbol en la biblioteca de mi aula y tener ahí en esas hojas, que son las hojas de las lecturas. Pues todo esto, los encargados de la biblioteca y encargadas lo cuidarán de maravilla, son responsables y lo tendrán perfecto, bonito, brillante, perfecto, bien colocado. Y si son parejas o tríos, aún mejor, porque forman un equipo y trabajan cooperativamente. Seguimos en tareas pre. Contar, es decir, antes de cogernos un libro, contar de qué va, hacer una reseña, yo me lo he leído, yo no me lo he leído, yo sé de qué va, el profesor contra el argumento, es muy importante decir, no de repente, he comprado 5 libros y están ahí en la biblioteca, eso pasa mucho. Ha vingut una comanda y ahí tenemos los libros que han portat a la biblioteca. Hay que contarlos, hay que presentarlos, por favor, que se muestre que tenemos entusiasmo y placer, amor a ellos. Buscar info sobre de qué va, cuál es la época, en qué año se escribió, quién es esta ilustradora, quién es este autor, ¿tiene más libros? Motivar a esa lectura. Explorar, anticipar, y me he puesto así muchos sinónimos, saber de qué va, saber sobre la época, implicar a las familias en esas tareas prelectoras, ¿vale? ¿Qué cuentos le gustaban a tu abuelita? ¿Qué cuentos le gustaban a tu yayo? ¿Qué cuentos les gustan a tus padres? Y si yo soy de una residencia y vivo en una resi, ¿y qué cuentos tenemos en la resi? En la resi tenemos cuentos. Oye, ¿por qué no decimos que queremos cuentos? ¿Una biblioteca molona? Ah, pues perfecto. ¿Y por qué no vamos a la biblioteca y vemos qué libros hay y vemos cuál es para nuestra edad y hablamos con las de animación, los de animación lectora? Esto es básico, antes de pasar al durante, ¿vale? Ya tenemos todas las pre. Pasamos a las tareas lectoras durante. Una la hemos dicho antes, las tertulias literarias dialógicas. Hay muchos tipos de tertulias dialógicas, muchísimos. ¿Podemos hacer tertulias dialógicas de una obra pictórica, de un cuadro? Por supuesto. ¿Vale? Esta semana, por ejemplo, yo he hecho transversal un cuadro al resto con mis compañeras de nivel. Hemos hecho transversal un cuadro a las áreas. Hemos cogido una obra de Kandinsky y hemos trabajado triángulos, arte, escritura, redacción, todo con una obra de arte de Kandinsky, ¿vale? Y hemos hecho transversal, por lo que decía antes de la transversalidad de cualquier cosa. Ya empezó con una tertulia dialógica pictórica. La lectura en voz alta, en el durante, es súper importante, estamos leyendo una lectura y podemos usar lectura en voz alta en la clase, claro que sí. Podemos un día leer a todos nuestros compañeros un capítulo de un libro. ¿Te han regalado un libro? Tráelo. Pero si te regalan un libro para tu cumpleaños, ¿cómo me lo traes y nos lo cuentas? Eso es básico, para que sientan que mola que te regalen libros. ¿Vale?
Lectura en voz alta, ya lo he dicho, sin prisas y encadenadas, muy importante también, es decir, hacer unas lecturas sin prisa, lecturas encadenadas, unos tras otros. Nada, un punto y aparte y directamente por orden de lista, por ejemplo. Luego, en lugar de por orden de lista, encadena como estamos sentados en el suelo. Luego, otro día, y entonces están atentos a la lectura de sus compañeros y cuando les toca leer. Maravilloso. Después, me he apuntado también un club de lectura en el recreo, para que no se me olvide ninguna de las cosas que a mí me funcionan, de las estrategias que a mí me funcionan. Un club de lectura en el recreo. Porque en el recreo, si es un placer leer, no podemos leer. Es que hay niños y niñas que les va a gustar leer y tenemos que darlo como una acción más. Un cajón molón, un carrito molón, unas mochilas molonas. Y tener un club de lectura de patio. Lectura interdisciplinar, por ejemplo, en una tertulia literaria o en un libro que leemos toda la clase el mismo. Oliver Twist, que lo hemos hecho, por ejemplo, en estos últimos cursos. Oliver Twist. Oliver Twist podemos ver cómo estaban las ciudades organizadas en la época, ciencias sociales. Podemos ver inglés, porque hay mucho vocabulario en inglés dentro de la propia novela. English. Podemos ver, hacer historia, ya lo he dicho, ciencias sociales. Podemos, aparte de la comprensión lectora, trabajar las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque Oliver Twist está escrito, las páginas y los capítulos están escritos en números romanos. El siglo al que pertenece, los nombres de las fábricas o de las calles que aparecen en la novela. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para transversalizar la lectura. El Principito, que lo leímos también. El Principito nos ha servido, bueno, ha sido una herramienta de inclusión tan potente en nuestro alumnado, que niños y niñas que no nos imaginábamos y que son niños diagnosticados y etiquetados y que están en un nivel 3 y 4 de atención a la inclusión según la nueva normativa y que van a PT, para que todos nos entendamos, se han soltado. ¿Por qué? Porque les ha gustado el texto, lo han creado, lo han leído, lo han asimilado, lo han fusionado con obras de arte, lo han fusionado, que luego lo veremos, con músicas, eso lo explicaré después. Y de Principito hemos trabajado de una manera transversal, que luego veréis los ejemplos, que en eso me voy a meter más. Que sea permeable, ¿vale? Que sea permeable, que es lo que estaba comentando ahora. 20.000 leguas de viaje submarino, otro clásico. ¿No hay adaptaciones chulas y molonas? Claro que sí. Álbumes ilustrados sobre temáticas, centros de interés básicos. Las familias, por favor, familias, hay diversidad familiar. La monarquía, los animales, el cambio climático. Pues anda que no hay centros de interés y álbumes ilustrados chulos que os van a molar y que les van a llegar al alumnado y que les va a encantar llevarse a casa a contar, leer y después en las post-lectura hacerse ellos su propio cuento igual, van a querer hacer libros, ¿vale? Lecturas dramatizadas, importantísimas. Las lecturas dramatizadas, jugar en clase a coger lo que no sea una obra de teatro, sino una lectura y dramatizarla y hacer los personajes y comentar, ¿vale? Y comentar. Después, pasamos ya a las actividades post, las de después. Las actividades de después de habernos leído un libro, de haber leído una lectura. Tenemos varias. La primera es que la quieran reinterpretar. Si les ha motivado mucho, la van a querer reinterpretar y la hacen transversal. Es el caso, por ejemplo, de una actividad que nosotros hicimos el año pasado sobre, para trabajar de manera transversal, el río Túria, cultura valenciana, ciències, valencià, castellà, matemàtiques, les hectàrees, els sectòrites, per on passa, els quilòmetres que recorre. El riu Túria, señors, el riu Túria, qué fácil y qué sencillo. Y del riu Túria, todos y todas quisieron hacer un libro con sus páginas, unas tapas de cartón con recortes rasgado en la página, no todas las páginas iguales, no vamos a copiar una portada. ¿Qué había que hacer en la página? El río Túria, como tú te lo imaginas. Páginas preciosas y maravillosas. Su interior, las páginas de interior, pues imaginaos en la primera, donde nace, hablábamos en primera persona. Yo soy el río Túria, entonces, ¿dónde nazco? ¿Por dónde paso? ¿Qué me pasó? Tuve un problema, la inundación. Y al final, ¿qué pasa? Soy dos ríos. Uno seguro, que voy por fuera y hago una circunvalación a la ciudad de Valencia y a todo la Horta,
y otro que pasó por el medio y que me he convertido en un gran parque. 2 ríos maravillosos se ha convertido en el río de Turia. Otra actividad, el pulpo lector, el polp lector. El polp lector, que no sé si se ve aquí, ahí lo habéis visto en la primera diapositiva, pero bueno, igual en esta también se ve, en esta que luego va. Luego va una diapositiva sobre los planes de fomento y a ver si en la diapositiva de los planes de fomento puedo yo enseñaros el polp lector, así lo veis. El polp lector no es nada más que una percha, ahí se ve colgadito, veo que lo veis, una percha de las de tender, un tendedero de estos que venden en una marca danesa, o sueca, son suecos, ¿qué digo? Lo que pasa es que era de Dinamarca la etiqueta. Entonces, ese pulpo que está así plegadito y que luego se abre y tiene un montón de brazos y tiene muchas pinzas, es el polp lector Héctor. Ese polp lector Héctor, que le quisieron llamar ellas y ellos, porque salió espontáneamente cuando dejamos que participen y establecemos un diálogo en la clase y enseñamos y aprendemos a la vez, ese polp lector es el polp de las reseñas. No es lo mismo hacer una ficha farragosa, tediosa, horrorosa, de me llevo el libro y me llevo una ficha a casa, que me llevo el libro y si me gusta y quiero recomendarlo a mis amigos porque anda que no mola recomendar y que mi amiga la otra, o la que es la líder, o el que es el líder, o los cuantos, o mi mejor amigo, se lee el libro que yo le he recomendado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos las recomendaciones? 3 normas básicas de qué va el libro, qué libro es, en qué colección está, si es de Valencia, si es de Castilla, para que lo sepan previamente, y una reseña súper corta, de qué va y por qué me gusta. Libremente, en una cuartilla que no sea grande, da igual que estén en cuarto, en quinto, que en sexto, van a querer escribir, porque cuanto más cuenten y aprenden a no hacer spoiler, a no contar el final, que les encanta eso, no hacer spoiler, cuanto más cuenten, más van a saber los compañeros. Entonces, muchas veces, cogen las reseñas y se las llevan. O se acercan a las reseñas y giran al polp lector a Héctor y ven que pueden llevarse para leer, que se ha leído un compañero. Y hay libros, de vez en cuando hay que cambiar las reseñas, claro, cuando está lleno el tendedero, pues hay que cambiarlas, ellos lo saben y ellas, y vuelven a querer poner, porque caben muchas, ¿eh? Caben 27 reseñas, 28 reseñas por delante y por detrás. Entonces, esas reseñas, pues les gusta hacerlas y tienen ganas, y verás que habrá libros que no les gusta nada y que quieren eliminarlos de su biblioteca, ¿vale? Y tenemos que estar ojo a visor y saber que hay libros que hay que quitar. Booktubers, hacer reseñas, pero de una manera en formato vídeo, con su protección, basándonos en el Reglamento General de Protección de Datos, hablando con las familias, como queramos. ¿Que no quieren? No pasa nada, pues no se hace a nivel interno de aula, en una tablet, en un donde sea, podemos hacerlo igualmente. En un mural, en el que nos lo cuenten, en casa, una tabla gigante en la que pongamos, pues tipo booktubers, ¿vale? Y si no, nosotros podemos hacer un booktubers, nosotros y nosotras, y ponerlo en nuestro canal de YouTube, donde queramos, y ellos lo ven en casa. Y les recomendamos esos libros, interactuamos con las nuevas tecnologías y no les contamos en clase lo que acabamos de comprar o de adquirir de la biblioteca o de las librerías, sino que nos lo ven y les motivamos a entrar y a ver qué libro se quieren llevar. Encuentro con autores y autoras. Súper chulo y básico. Y repito que tenemos el programa de dinamización de bibliotecas que sale cada año y que hay dinerito para gastarse en ello. Hay dinerito para gastarse en ello. Las cajas de cereales. Me chiflan las cajas de cereales. Hace mucho que no las hago. Las cajas de cereales con la portada del libro. Esto es tipo Cereal House, que tuvieron una época de mucha tendencia. Entonces, una caja de cereales, metes el libro dentro de la caja, son como esas recomendaciones que os he dicho antes de poner unos atriles o ponerlos destacados en unos árboles, en las hojas importantes en la biblioteca. Pero en este caso, en una caja de cereales, metes el libro dentro y entonces le haces la portada afuera. Cada niño unas portadas que se pueden poner con unas pincitas arriba pequeñitas, entonces se puede cambiar, y por detrás se puede poner el que contiene, como si fueran los verdaderos cereales, en lugar de los ingredientes que contienen. ¿Qué tiene ese libro? Emoción, intriga, amor, desamor, aventuras, es aburrido, me parece infantil. Tiene grasas, es decir, tiene cosas que no son saludables, el no saludable. Es largo, es aburrido, les gusta muchísimo, ¿vale? Esas
esas cajas de cereales, que son las recomendaciones. Entonces, miro a ver qué me quiero llevar del Cereal House, de la Reading House. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de la Reading House? A ver qué caja me conviene. Y mola muchísimo sacar ese libro de cereales de dentro, que no lo ven, ¿vale? Y pueden ser los libros sorpresa que podemos coger de la biblioteca, pero que alguno se ha leído o alguna, y entonces dibuja, plasma y cuenta con sus palabras lo que contiene la caja, sin ver el libro real, ¿vale? Sin ver el libro real. Después, más cositas. El pasaporte de lectura. Un pasaporte de lectura en el que es como un juego. Digo, un pasaporte, esto es más básico, pero un pasaporte de lectura es como un juego y en el que cada página tiene que completar el pasaporte a lo largo del curso para leer. Pero no se trata de cada página es lo mismo, es título, autor, reseña de qué vaya un dibujo. No, ¿vale? Ni exámenes de lectura, que esto es para los más mayores, pero por favor, no, te puedo decir en muchos idiomas. Menos mal que no, es en casi todos los idiomas igual. Entonces, pasaporte de lectura, no me sé la palabra pasaporte, se me había ido. Este pasaporte de lectura tiene diferentes páginas y en cada página hay una actividad diversa. En una puedes hacer un final alternativo, en la otra puedes mezclar los personajes, en la otra lo que quieras, pero son diferentes actividades y del libro que te has llevado a casa, haces la página que quieras, no tienes por qué seguirlo en orden. ¿O acaso cuando nos abren el pasaporte que viajamos van en orden? Nos cuidan aquí y otro día nos pueden cuidar allá, con otro día, ni que viajáramos todos los días. Y ahora con las fronteras cerradas, menos. Pero bueno, ¿me entendéis? Da igual la página. La que ellos quieran hacer, la que les motive y les apetezca, sobre el libro que se han leído. Los finales alternativos los he dicho. Ahora hablaré de lo del Principito. Pensar en cuadros o músicas que se pueden asociar y por qué. ¿Y por qué? Pues esto lo hicimos con el Principito. Hicimos un proyecto con el Museo Thyssen y con el Museo del Prado, en el que a través de la obra del Principito hicimos, luego veréis más fotos, hicimos una obra de teatro. Y esa obra de teatro no era vamos a hacer un guión de la obra del Principito. No, era vamos a explorar los personajes. ¿Cómo caminaría la serpiente? Y el hombre de negocios o la mujer de negocios y el borracho, puede ser un borracho en lugar de un borracho una borracha, y un hombre de negocios una mujer, con músicas que asociamos, con cuadros y obras pictóricas que teníamos de buena calidad de los museos, a ver qué cuadro nos podía recordar a cada uno de ellos. Y hicimos una obra de teatro, y hicimos una lluvia de ideas como fiesta final sobre los personajes, quién es el Principito, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos, con las familias, porque lo habíamos leído todos y todas. Un trabajo y un proyecto súper social, súper cooperativo y fue maravilloso, fue maravilloso. Tenéis la oportunidad de buscarlo en el blog y ver cómo funcionó, pero fue una maravilla de proyecto que os recomiendo. Cojáis y absorbáis para vuestro grupo aula, transversalizar una obra literaria en cualquier área y en cualquier materia. Y veréis como el diseño universal de aprendizaje ahí tiene sentido. El aprendizaje competencial ahí tiene sentido. Los documentos fuente ahí tienen sentido. ¿Vale? Es lo que realmente nos va a pedir la sociedad cuando de explorar, aprender, indagar en el mundo educativo salgamos al mundo laboral, al trabajar. Otra. Mezclar personajes. ¿Y si el Principito, por ejemplo, viajara a un planeta donde hay liliputienses? Establecer un debate. Puede ser escrito oral. ¿Y si Gulliver se encuentra un día con los 3 cerditos? ¿Vale? Este tipo de cositas. Más. Los días especiales, hacer fiestas. ¿Vale? Esto es un durante también y un post. Por ejemplo, digo días especiales que podéis anotar. El 21 de marzo, Día de la Poesía. ¿Qué podemos hacer? Un concurso, un recital, desde hacer pequeñas poesías pareados, rodolins, a poesías más y poner incluso temáticas, o no. Depende de lo que os apetezca y de lo que queráis y de lo que decidáis. Por favor, que no lo decida el profe. Esto es otra webinar aparte, lo de la participación. Decidirlo en equipo. En equipo. No el adulto, en equipo. ¿Vale? El 2 de abril, el Día del Libro Infantil. ¿Qué podemos hacer? Actividad, pues porque no vamos el 2 de abril todos y todas a clase disfrazados de cuentos. Maravilloso, la fiesta del libro infantil. Y a ver si descubrimos de qué vamos. Y luego nos agrupamos.
todos los que van del cuento de Caperucita, todos los que van del cuento de, a lo mejor es el cuento de Rey Rey, o a lo mejor es el cuento de Contamos son tres, o el libro de Bosque, o el libro de... ¿Tú sabes la diversidad que hay de cuentos y de álbumes que pueden ser literatura infantil? Dejemos crear. Otra fecha, 23 de abril, típica. ¿Qué podemos hacer el 23 de abril? Yo siempre os digo, fecha con una actividad que se puede hacer como fomentos de lector, en esos planes de fomento al lector. Todo esto es para que metáis en esos planes de fomento del placer de la lectura. ¿Qué podemos hacer? Visita de autores y de autoras, una feria del libro, un libro cooperativo que también podéis ver lo que hemos hecho. Un libro cooperativo puede ser real, una página, al día siguiente otra, al día siguiente otra, puede ser virtual, con esta situación que estamos viviendo, lo hemos hecho virtual y ha triunfado, lo podéis ver en las webs, tanto de Asociación Quera como de la Pizarra Opositores, que lo pueden compartir en su Facebook e Instagram, como de nuestra clase de siempre, un cuento cooperativo, ¿vale? Y entonces es muy importante seguir el argumento. ¿Tú sabes qué guay es escribir tú tu cuento y saber qué ha dicho el compañero y calentarte los cascos? No hay niño y niña que no se sienta motivado en esto, de verdad, pero tenemos que creer que lo queremos hacer. Otra opción, un libro cooperativo intercoles. ¿Tú sabes lo que mola que los cuartos de 4 o de 5 coles, o los terceros o los segundos, da igual el curso, estén en contacto y que cada grupo haga un trozo del cuento? Desde páginas a la introducción, el desenlace, el nudo y luego tener un cuento cooperativo. Esto es, vamos, fantástico también. Por eso digo que el cuento cooperativo que se puede hacer, lo he puesto como el día del libro, pero se puede hacer en cualquier momento del año, tomadlo con tiempo. Todo el mes de abril podéis hacer un libro cooperativo. Otra fecha señalada, 30 de septiembre. ¿Qué es el 30 de septiembre? El día de la traducción. El día de la traducción, muy importante, vamos a traducir. Es muy chulo jugar a doblar dibujos animados, porque sabemos que están doblados. Entonces, ¿por qué no poner un vídeo de YouTube, por ejemplo, de un cómic de Asterix y Obelix, que no tienen el libro, lo digo porque sea un libro, y así comentamos el placer de la lectura, vemos unos dibujos y quitamos la voz y pensamos de qué están hablando? Y entonces yo voy a ser Asterix, tú vas a ser Pálvara, yo voy a ser Obelix, como ellos quieran, y hacemos voces. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponemos un trozo de, por ejemplo, cuando los libros ya están hechos, ¿vale? Cuadradito, ¿vale? El de la puerta de Cuadradito, que seguro que todos sabéis. El de 4 esquinitas de nada. Lo podemos poner, que está animado, en YouTube lo podemos encontrar, y hacemos las voces, y unos cuadraditos, otros ridiculitos, redonditos, todos hablando a la vez. ¡Vamos, vamos! Imaginaos el cuento proyectado ahí detrás de mí. Y yo soy Doraemon, que también les encanta Doraemon, y entonces hacemos voces. Esto es maravilloso. Traducimos, estamos traduciendo algo. Jugamos también y hacemos inclusión, porque niños y niñas que no escuchan y que hacemos, no hace falta subtitular, pero estamos haciendo las voces nosotros de los personajes, ¿vale? Subtitular también les encanta. Coger unos dibujos y aprender a subtitular y redactar lo que dicen para adaptarlo y adecuarlo y hacer una inclusión real, les chifla porque ven que tiene un aprendizaje servicio y que detrás hay algo. Los cómics de la clase... Ay, perdón, que me quedan más fechas. Pensaba ya de las fechas. El 14 de octubre, Día de las Escritoras. ¿Por qué las escritoras tienen un día especial? ¿Qué ha pasado? Mirad si ahí podemos establecer debate. Son las 7 menos 2 minutos, pero como hemos empezado a 5, había calculado acabar las 7 y 5. Muy bien. Las escritoras. Por ejemplo, J.K. Rowling. ¿Por qué J.K. Rowling se quitó el nombre y esa escritora le hicieron ponerse J.K. Rowling? Porque era mujer y la editorial pensaba que iba a vender más. Pues por ahí mirad si podemos establecer un debate de qué ha pasado con las mujeres. El 24 de octubre, Día de las Bibliotecas. Podemos hacer una gincana, una escape room, por supuesto, visitar las bibliotecas, pero en el aula, algo que ocurre en la biblioteca. Pues anda que no hay cosas en la biblioteca molonas que podemos hacer y que para celebrar este día. La biblioteca de aula también es una biblioteca. Más actividades, ahora ya fuera fechas. Estamos en el post actividades. Mirad si tenéis ideas. El cómic de la clase. Un cómic de la clase en el que con fotos y bocadillos, también las podéis ver en el blog de nuestra clase de siempre, en el perfil, pues podemos hacer fotografías de nuestros alumnos y alumnas y entonces es transversal, crean textos, miden, hacen decorados, buscan vestuario, están súper implicados y después ellos usan las herramientas y las TIC y con una tablet o un móvil hacen las fotos y aprenden a diseñar, aprenden diseño también, ¿por qué no? Porque pueden con un programa fácil de diseño montar su cómic.
Imaginaros que yo soy un niño de la clase y tengo a 2 compañeros más. Y, por ejemplo, vamos a decir, vamos a hacer un cómic sobre el espacio. Este año lo hemos hecho sobre el espacio porque ellos lo decidieron así. Pues hay que pensar de qué va a ir el cómic. Unos niños se van al espacio, encuentran unos astronautas que estaban ya allí y les ayudan, se pierden de los astronautas, os cuento el argumento de qué iba. Luego aparecen unos marcianos, tal. ¿Quién va a ser marciano? ¿Quién va a ser astronauta? Y entonces son cómics, es expresión, es teatro, es dramatización. Niños con mutismo selectivo, aquí no tienen que hablar, por otra inclusión. Niños hipertímidos, aquí no tienen que hablar. Pero tú sabes lo importante que es hacer aguantando tu bocadillo que te has escrito aquí. Que veo un marciano o que viene un alienígena. Foto. Uno hace la foto y los otros están asustados. Maravilloso. Después, también lo podemos hacer sobre las rutinas de la clase en infantil. Día de les rutines de la clase. Que fem en un día d'escola, unos passando lista. Ha vingut con la bafarada, señalando la lista. Estic ací. I ara què toca? Anem a llevar-nos les mans. Ui, quina aigua més freda. Què podem dir quan estem llevant-nos les mans? Lluvia d'idees. Quina aigua més freda, desaspai no esquitzes, imitarnos al profe, lo que le digamos el profe o la profa, ¿vale? Y vamos a sacar con ellos una serie de oraciones, de frases, de las rutinas de un día a día en la aula de infantil para hacer el cómic. Y va a ser una maravilla. Y pueden escribirlo o no, recortarlo. Saber que los bocadillos, cuando tienen punta, son de hablar. Cuando tienen nube, son de pensamiento. Cuando es un rayo, es que están enfadados, enfurecidos. ¿Vale? Más, una rueda de prensa. Como si tú fueras un autor de un libro, que es un libro que acabas de leer, y entonces te preguntan, y los compis con micrófonos te preguntan, hola, buenos días, señor Morales. Queremos hacerle unas preguntas sobre este libro que usted acaba de presentarnos. Nos gustaría saber para qué edades está indicado. Rueda de prensa, les encanta. 4 o 5 niños, ahí en una rueda de prensa, hablando con uno que acaba de leer un libro, que lo acaba de leer, pero es como que lo ha escrito, ¿vale? No me voy a enrollar más, porque creo que ha quedado claro lo de la rueda de prensa. Cartas al autor o a la autora. ¿Lo hemos leído o lo queremos leer y podemos escribir? Claro, nosotros también lo hacemos muy asiduamente. Leer en una residencia de mayores, aprendizaje social, un día al mes, 2 días al mes, 1 al trimestre, una fecha señalada. Vamos a leer cuentos a los yayos y a las yayas. ¿Cómo mola leer ahí? Qué guay, qué chulo es eso. Todos quieren leerles. Esconder un libro. En comunidad, me refiero en todo el centro educativo, fuera, en el municipio si es pequeño, en alguna tienda de la localidad, en algún edificio público que tengamos unos aliados ahí que estén con nosotros y digamos, pues lo escondemos en la biblioteca o lo escondemos en el ayuntamiento y buscarlo con pistas, ¿vale? Y que las pistas sean sobre el libro y sobre los espacios. Crear álbumes ilustrados. Chulísimo. Ya lo hemos dicho antes, el del río Turia, pero podemos hacer otros muchos. Crear libros pop-up. ¿Vale? Hay técnicas pop-up muy básicas que podemos hacer con ellos, ¿vale? Muy básicas, hay 1000 tutoriales, yo un día si queréis también hacemos uno de pop-up. Pero bueno, ya no me da la vida. Yo creo que he dicho muchísimas actividades. Ahora pasamos, para terminar, a la normativa, que la he dejado para el final por lo más farragoso. Sabéis que los planes de fomento lector tienen que estar dentro del PEC. Antes iba todo aparte, incluso el proyecto curricular, ahora no, dentro del PEC, según la resolución del 5 de julio del Secretario Autonómico de Educación, tienen que estar dentro del PEC, ¿vale? O sea, estamos en planes de fomento lector. Aquí lo tenéis. Entonces, ¿quién los hace el plan de fomento lector? Por favor, cambiad la nomenclatura, la toponimia de los planes. Plan de fomento de placer de la lectura. Los hace la comisión pedagógica. Que la lectura sea transversal y dinámica. Tenemos que meterlo dentro, por favor. Y repito, la normativa del plan de fomento lector es súper amplia, como el currículum. Entonces, que no nos digan que hay que evaluar la velocidad lectora, que hay otras muchas más cosas. Y creo que lo habéis visto a lo largo de esta horita charlando. A ver. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale. Qué susto. Se había ido. Resumiendo. Retomamos la pregunta. ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es importante leer? Ahora es momento de poderlo escribir y de poder poner vuestras dudas.
Pues lo tenemos todo en una diapo que he preparado, que os la voy a enseñar enseguida, en la que vuelvo a estar sentado leyendo, pero ahora con otro puff detrás diferente. Percibir que es un placer, fomentar el diálogo, son objetivos básicos que tienen que estar en nuestro plan de fomento por el placer de la lectura. Expresar las ideas con soltura, enseñar a pensar, por todo eso es importante leer y aprender a querer leer y aprender a amar la lectura. Formar una actitud crítica, global, empática, open mind, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Un niño, hablamos de autonomía, de responsabilidad, y luego por prisas y por un adultocentrismo y por un no respeto a la cultura de la infancia se lo damos todo hecho. Si queremos que sean autónomos, responsables, ciudadanos críticos, la lectura también es importante y démosles autonomía y que participen. Y entonces no verán solo lo que pasa aquí en su ombligo ni lo que pasa aquí en su municipio, verán cómo era la época de Oliver Twist. Verán qué ha pasado con el Principito, qué simbolizan, qué analogía hay con esos planetas. No os quiero ni contar todo lo que salió en esas tertulias. Maravilloso. Favorecer la imaginación y la creatividad. Aquí en esta diapositiva lo tenéis todo y como veis, me veis ahí en veranito leyendo y veis a un niño leyendo con una tablet. Y yo tan tranquilo en mi silloncito ahí con puff leyendo. Y con esto, chicos, que ahí tenéis, y chicas, esos objetivos que yo creo que tienen que estar en un plan de fomento lector, con esto, colorín colorado, terminad vosotros la frase. Muy bien, sé que la habéis pensado. Este cuento ha terminado, pero os toca a vosotros ahora. Mirad lo que hicimos con el Principito. Aquí veis los decorados, con obras del Museo del Prado y del Museo Thyssen, esta del Prado. Mirad esta del Thyssen. Mirad, por favor, qué obra tan maravillosa que tenemos aquí, que era la representación del vanidoso en el Principito, y con espejos alrededor que quisieron meter. Mirad aquí otra obra que simbolizaba la ciudad, las prisas, la mujer de negocios, en este caso era una mujer. Mirad la escenografía de tener una sombra, una silueta del Principito detrás de una nave espacial con un telar, jugando a las sombras, pedagogía de la luz. Yo con todo esto me despido de vosotras y de vosotros. Me voy a acercar mucho para ver si hay alguna pregunta que compartir. Pero yo lo que quiero es estar siempre a vuestro lado y que lo que tengáis que decirme, pues lo preguntéis, ¿vale? Así que un besazo enorme. Espero que los planes de fomento lector o los planes de fomento de amar y del placer de la lectura los tengáis en vuestro corazón y los llevéis y sensibilicéis desde la atracción y no desde la envidia, desde lo atractivo a vuestros compañeros y compañeras en los coles y que hagáis un buen plan de fomento lector. Un plan de fomento lector que realmente sirva para que los niños y las niñas amen la lectura.